Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta charla de introducción al tema del cambio climático. En primer lugar, antes de empezar, me gustaría transmitir dos ideas sobre por qué colgar ahora este vídeo. Un motivo es que estamos en un decenio decisivo. Del año 2020 al año 2030 es importante que tomemos conciencia sobre este asunto del cambio climático, sobre sus causas, sobre cómo podemos involucrarnos y actuar, sobre las repercusiones que tiene tanto en temas ambientales, económicos, sanitarios o sociales. Y esto no quiere decir que nos vayamos a jugar el 100% del futuro en estos 10 años. Pues no, porque nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro, y es incierto. Pero sí que es verdad que nos vamos a jugar una parte muy importante. Son unos años decisivos. Y entonces por ello es interesante estar mentalizados sobre este asunto. Y ese es un motivo, tratar de aportar mi granito de arena, pues para tratar de concienciar un poquitín más a la gente que vea el vídeo. Y el segundo motivo es que hay una frase que dice que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años y el segundo mejor momento es hoy. Pues justo por eso, porque no podemos perder más tiempo y tenemos que empezar a actuar ya. Sobre el tema del cambio climático, pues lo suyo habría sido que hace 20 años o antes ya estuviéramos concienciados y actuando. Pero como la realidad es la que es y eso todavía no ha sucedido, pues mejor ahora que más tarde. Y entonces vamos a empezar ya con la introducción, ¿vale? En primer lugar vamos a hablar de qué es el efecto invernadero, que seguro que muchos ya lo sabéis, pero para empezar por el principio y explicar bien las cosas. Pues aquí tenemos el Sol, que emite una radiación de onda corta. Esta radiación llega a la Tierra y la calienta. Y la Tierra, al calentarse, emite otro tipo de radiación, una radiación de onda larga. Y esta radiación que emite la Tierra de onda larga es la que calienta los gases de efecto invernadero. Por eso, a mayor cantidad de gases de efecto invernadero que haya en la atmósfera, pues mayor será el calentamiento que ocurrirá en la Tierra. Y ya que estamos hablando de la atmósfera, es interesante conocer cuál es la composición de esa atmósfera que nos rodea. Pues aquí vemos en esta imagen cuál es la composición de la atmósfera en seco. Y fijaros, tenemos un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno, que es lo que respiramos. Y si hacemos la suma, 78 más 21 suman 99. Entonces, tenemos un 1% donde tenemos un revoltijo de varios gases. Tenemos gases como el argón, gases como el dióxido de carbono, que son gases de efecto invernadero, y otros tipos de gases también tenemos, ¿no? Pero lo interesante es que fijaros que simplemente es un 1%, un porcentaje de un 1% de gases de efecto invernadero, que aquí no son todos, pero bueno, podemos así decirlo a grosso modo. Un porcentaje de menos del 1% de gases de efecto invernadero suponen un cambio total en las condiciones de la Tierra. Sin este porcentaje tan pequeño de gases de efecto invernadero, la temperatura media en la Tierra sería de unos menos 18 grados centígrados. La Tierra sería una bola de hielo. Sin embargo, gracias a este porcentaje tan pequeño de gases de efecto invernadero, la temperatura media en la Tierra, si sumamos las zonas cálidas, los desiertos, las zonas frías por lo norte, por lo sur, y hacemos la media, es de unos 15 grados centígrados, que es más o menos la temperatura media actual que tenemos hoy en día. Y por eso está muy bien esta imagen, porque aquí se puede ver como su porcentaje es muy pequeño, pero su repercusión es muy grande. Y ahora vamos a ver un párrafo que a mí me supuso un cambio de chip. Luego os voy a decir cómo se pueden consultar estas fuentes y estas imágenes que os pongo, porque pues, casi todas son fuentes oficiales, porque me parece que proporcionan un mayor rigor. Y mira, os lo voy a poner aquí en grande para que lo veáis. Esto es de la página de legislación europa.eu. Luego os voy a decir cómo se puede ver para que lo podáis consultar todos y todas. Aquí está la dirección y es este párrafo, ¿vale? Yo le vi y a mí me supuso un cambio de chip. Y dice, os lo voy a leer. La Unión Europea y los Estados miembros han confirmado el objetivo de la Unión Europea de limitar la elevación media de la temperatura a 2 grados centígrados a escala mundial
respecto del nivel preindustrial, límite máximo más allá del cual las repercusiones del cambio climático aumentan de forma drástica. Vale, ¿aquí qué dicen? Aquí nos está diciendo que la temperatura que vamos a tener en el futuro va a ser más cálida que lo que hemos tenido en el pasado. Pero quieren que ese aumento que va a haber de temperaturas se limite a 2 grados centígrados. ¿Por qué? Porque ya dice que si nos pasamos de esos 2 grados centígrados, las repercusiones son drásticas. Vale, vamos a seguir leyendo. Seguimos. Las investigaciones ponen de manifiesto que la estabilización de la concentración de gases de efecto invernadero a 450 ppmv, que significa parte por millón de volumen de CO2, ofrecería solo, fijaros, ofrecería solo una posibilidad entre 2 de alcanzar el objetivo de 2 grados centígrados. ¿Qué más dice? Que si en lugar de quedarnos en 450 partes por millón de CO2 nos pasamos en 100 más y llegamos a 550, ya no es una probabilidad entre 2, sino que sería frente a una entre 6 en el caso de que la concentración alcanzase 550 partes por millón. Y si en lugar de 550 nos pasamos en 100 más y llegamos a las 650, ya no sería una entre 6, sería frente a una entre 16 en el caso de una concentración de 650 partes por millón. Esto, fijaros, este párrafo dice mucho. Dice que para no pasarnos de estos 2 grados centígrados queremos poner un tope, un umbral máximo, una concentración máxima de CO2 en la atmósfera, que son las 450 partes por millón. Partes por millón, fijaros, es una cosa muy sencilla, es una medida de cantidad, de concentración. Imaginaros que tenemos un saco muy grande donde caben 1 millón de granos de arroz. Y dentro de ese saco grandote tenemos un grano de arroz negro. Pues entonces tendríamos una concentración de una parte por millón de granos de arroz negro en ese saco grandote de 1 millón de granos de arroz. Por ejemplo, aquí 450 partes por millón es lo mismo que decir 0,045%, pero se dice 450 partes por millón pues simplemente porque es más sencillo. Y fijaros, dice que este límite de las 450 partes por millón no nos asegura que si nos quedamos en ese tope, en ese umbral máximo, no nos pasemos de los 2 grados. Nos dice que estamos al 50%. Puede que nos quedemos en las 450 partes por millón y con una probabilidad de 50% nos pasemos de los 2 grados. O que no, que nos quedemos en las 450 partes por millón y con una probabilidad de 50% nos quedemos por debajo de esos 2 grados. O sea, ¿el objetivo cuál sería? Pues como mucho sería llegar a 450 partes por millón y tener suerte para que estemos en la probabilidad del 50% de quedarnos por debajo de esos 2 grados. Pero bueno, el objetivo realmente sería no llegar a esos 450 partes por millón para asegurarnos, ¿no? Pues mira, vamos a seguir. Porque si sabemos que hay un tope, que hay un umbral máximo de 450 partes por millón, la siguiente pregunta sería, vale, pero entonces ¿cómo estamos ahora? ¿Cuál es la concentración actual de CO2 en partes por millón? Porque no será lo mismo que estemos en 300, que en 350, que en 400, porque a medida que más nos aproximemos a este umbral máximo que no queremos llegar, más medidas habrá que tomar y estas tendrán que ser más ambiciosas, más potentes. Y entonces, si queréis saber cuál es la concentración actual de CO2, os espero en el siguiente vídeo y os lo explico, ¿vale? Hasta el siguiente vídeo.